Muy bien, nos encontramos en comunicación con el invitado de nuestro programa del día de hoy. Nos está viendo y escuchando vía Zoom Leandro El Chavo de Sábato, exfutbolista de Estudiantes de La Plata, entre otros tantos. Y bueno, vamos a preguntarle si actualmente lo podemos seguir considerando futbolista de Caferatense. Así que bueno, Chavo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Uno siempre es jugador, pero ya no para jugar oficial, me parece que ya no. Esta pandemia a los viejos los retiró a todos. Bueno, arrancamos por ahí. ¿Cómo te estuvo tratando este momento de pandemia? Habías iniciado el año otra vez colaborando, siendo parte de Caferatense. Después, bueno, llegó la interrupción de la liga. ¿Qué estuviste haciendo en este tiempo? No, bueno, como todos saben, arranqué de entrenador en Estudiantes y bueno, ya cuando me desligué, aproveché las vacaciones como hago siempre para disfrutarlo en familia, en Caferata, estar junto a todos los seres queridos, amigos, como lo hice siempre. Nada, y empecé a ir a jugar, a correr un rato, a entrenarme y bueno, me insistían para jugar y yo les decía que ya la verdad que no. No porque no lo podía asumir del compromiso que lo había asumido cuando fui a jugar, que jugué esos 10, 12 partidos, que bueno, ya estaba hasta mentalizado. Pero bueno, le dije, bueno, si un día estoy en el pueblo y le faltan jugadores, porque después lo otro lo mismo, si uno no va a entrenar nunca y de repente va a jugar un domingo, para ahí los chicos que van a entrenar todos los días y que hacen el esfuerzo con ese frío, sobre todo en esta época, es un poco feo. Entonces yo le decía que, sobre todo al Tato, ahí, que eran lo que más me hinchaban para que juegue, le decía. Bueno, se dio la casualidad que justo Dardo estaba lesionado, creo que tenían uno expulsado y me encontró ahí en Caferata esas 2 fechas que jugué y bueno, como le dije que si estaba iba a jugar y lo hice, pero la verdad que es lo más lindo que hay, pero ya no. Uno no está más para eso, ya estoy, no tengo ni ganas. De hecho, bueno, salgo a correr, sí, porque me gusta correr, mantenerme en forma, pero a donde vivo yo, normalmente todos los sábados hacen partido entre los propietarios de donde vivo y ya los últimos 2 sábados ni fui, es más, me fui a un campo de un amigo porque ya no lo siento, hasta tengo miedo de lesionarme, mira lo que te digo. O sea que podemos decir que con el último paso que tuviste, esos 10, 12 partidos que vos mencionabas, pudiste un poco escribir el final de la historia en donde todo había comenzado y bueno, ponerle el punto final. Sí, un poco, digamos, yo había hecho la promesa que iba a volver a jugar a Caferatense una vez que me retire, porque un poco el pionero fue Madelón, después le siguió Cachula, después le siguió Diego Olcina, Jorgito Priotti, bueno, fueron volviendo todo a su manera, como podían, algunos un poco más, un poco menos, pero todos hicieron ese esfuerzo para seguir manteniendo eso y cada un chico que salga del pueblo, que también haga lo mismo, incentivar a los jóvenes. Cuando yo fui, tenía Agustín, el hijo de Mauro, que bueno, también es una linda camada de chicos que hoy están jugando mucho en primera o los primeros pasos y yo creía que también cuando volví estos 2 o 3 partidos, cuando fui a entrenar esta pretemporada que pasó en enero, febrero, era un poco también para demostrarle a ellos que se puede, que no hay que ser tampoco grandes jugadores para jugar el profesionalismo, sí ser aplicado, tener esa conducta, querer la profesión. Entonces yo creía que también podía ser algo lindo y no decirlo con palabras, sino demostrarlo. Un poco cuando volví a esos partidos, por ahí un poco mi mamá, mi papá,
Me decía, no, te van a putear en todas las canchas, ¿para qué va a venir? Y le digo, bueno, no importa, es una promesa que yo hice. Justo estaba el Dibu jugando, era lindo jugar con mi hermano. Pudo jugar un partido el hijo de mi hermano, así que todo lindo, recuerdos. Yo creo que también para mí fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo, lo disfruté mucho. Quizás inconscientemente me autopresioné, si se quiere decir, porque no tendría que haber ido a entrenar tanto, porque por ahí entrenaba, me agarró una neumonía. Cuando me volví de allá casi me muero. Estuve muy mal 4 o 5 días porque entrenaba con esas heladas y no estaba ni acostumbrado. Pero es lindo, me gustó muchísimo. Tuve los mejores recuerdos de la infancia. Me hacía acordar cuando yo tenía 13, 14, 15 años que iba a entrenar. Estaba el Gallego Mújica, toda, toda esa gente que le gustaba mucho el fútbol, y yo con esa edad íbamos y teníamos el mismo frío. Y yo decíamos, ¿cómo podíamos entrenar con este frío? Y no, ni lo sentíamos. Entonces todo eso me recordó los mejores momentos de mi vida en lo futbolístico, así que fue una muy linda experiencia. Y, bueno, y espero que toda esa camada de chicos que te dije, algo le haya quedado. Creo que puede haber habido alguna puteada que otra que siempre encontramos dentro de la cancha, pero de ese paso con el cual culminaste tu carrera como futbolista, me parece que en varias canchas, no solamente en la cancha de Caferatense, te llevaste mucho respeto de parte de los diferentes clubes y sus hinchadas. Inclusive te han hecho algunos reconocimientos. Sí, 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 la verdad que sí. Me han tratado muy bien, obviamente, normal, burro, pero bien, el folclore del fútbol, si se quiere decir, que también a uno eso le gusta. Yo siempre fui respetuoso en el profesionalismo de mis rivales, y mucho más lo iba a hacer en mi pueblo y con gente de otros pueblos que conozco, que por ahí me cargaban y yo les decía, mirá que andar a caballo es más fácil que jugar al fútbol. Y esa charla que teníamos de tejido de por medio cuando se paraba la jugada. Y fue muy lindo, y siempre sí sentí ese respeto que vos me estás diciendo, lo sentí y soy un agradecido. Chavo, y sobre tus principios, ¿cómo fue que lograste dar el salto, ¿no? Desde de Caferatense hacia clubes tradicionales del fútbol argentino como Quilmes y Estudiantes de La Plata, por ejemplo? Mira, la verdad que un poco, yo me fui de muy chico, estoy un poco negado con que se vayan de muy chico los jugadores, porque la verdad que yo cuando me fui sufrí bastante. Yo me fui cuando viajaba, cuando tenía 11, 12 años a jugar a Newell's. Después ya me fui a vivir un año, que vivía con 2 primas mías y una amiga. Fue por el año 92, yo tenía 13, 14 años, y la verdad que sufría mucho porque me gustaba jugar a la pelota, pero no me gustaba estar lejos de mis amigos, lejos de mis viejos, de mis hermanos. Extrañaba hasta la escuela, que no era muy bueno, pero la extrañaba. Entonces, cuando me vuelvo a Caferata, yo ya con 15 años me vuelvo, y parecía que no me iba más a jugar, porque ya enseguida jugué en reserva, tuvimos la suerte de salir campeón, empecé a jugar en primera rápido, pero era otro caferatense, no tenía tantas herramientas como tiene hoy tiene mucho más, ha crecido un montón el club, la liga es mucho más competitiva, se pelean los primeros puestos. Antes, en aquel momento donde yo jugaba, era muy difícil, casi imposible, te diría. Pero me sirvió mucho, y bueno, y tuve una posibilidad que Jorgito Priotti estaba en Estudiante en el año 97 y me consiguió una prueba. Yo ya tenía 17 para 18, era grande, 18 ya es grande, hoy en día es muy grande, en aquel momento era, pero hoy en día es mucho más. Y bueno, nada, me vine a probar, me trajo Madelón hasta Buenos Aires, me tomé un colectivo hasta La Plata y me quedé una semana, 5 días.
Me probé, me dijeron que no había pensión y bueno, yo le dije que no, si no había pensión no me podía quedar porque mis padres no me podían mantener, no podían un departamento, como era imposible. Así que la tercera prueba me dijeron que ya me habían conseguido la pensión y a los mes y medio arranqué a jugar. Tuve la suerte que arranqué a jugar en quinta, era una categoría floja y era ideal porque yo jugaba de stopper, por izquierda, estaba acostumbrado a marcar toda gente grande en la liga y jugar con lo de mi edad no tenían nada, o sea que no sentí ese cambio, sí un cambio físico, se jugaba a otra intensidad, pero me adapté y rápido me subieron a reserva y bueno, ahí arranqué. Y bueno, tuve esa posibilidad y la aproveché al máximo. Eh, no sé, yo cuando estaba en mi pueblo, si no me conocen ustedes, seguramente primos, hermanos, ahí salíamos siempre, los viernes, los sábados, no parecía que iba a ser un jugador profesional. Y cuando llegué a La Plata, la verdad que me dediqué de lleno, sabía que era mi única y mi última posibilidad de ser jugador de fútbol. Y bueno, fue así que me cuidé muchísimo en todo. He cuidado mi físico los 22, 23 años que he jugado el profesionalismo al 100%. Además te tocó perseverar porque bueno, hasta que te afirmaste como una pieza indiscutida en Estudiantes también tuviste otros pasos a préstamo, ¿no? Por Olimpo, ya sea el caso, tu paso por Quilmes, donde ahí empezaste a llamar más la atención todavía, Argentinos Juniors. Sí, bueno, eso un poco le dije cómo llegué. Después, una vez que estuve en el club y jugué mucho en reserva, era difícil en aquel momento porque no se iban los jugadores tan rápido como se van hoy en día. Se quedaban mucho más tiempo en un club y en mi posición había varios jugadores que eran referentes y no se iban nunca. Entonces se me hacía muy difícil, jugaba mucho en reserva. Hasta que me salió la posibilidad de irme a jugar a Olimpo Bahía Blanca. Me llamó Alfaro, la verdad que era un club que no se televisaba tanto como ahora, si bien uno lo conocía, pero no lo tenía muy presente. Y bueno, me fui, tomé la decisión porque quería jugar, ya le había agarrado el gustito a jugar, había debutado, pero nunca me pude sostener. Entonces me fui a jugar a Olimpo, tuve la suerte de salir campeón y ahí es donde yo me sentí que ya era un jugador profesional y que sí, que podía ser. Después voy a Quilmes, que no la paso bien, los primeros 6 meses me costó mucho y después el segundo semestre anduve muy bien, volvemos a salir campeón y ahí es donde la verdad que ya no quería volver a Estudiantes porque quería seguir jugando. Y bueno, tenía un entrenador como Alfaro que siempre confió en mí y me dirigió 2 años más en primera, en Quilmes. En total estuve 3 años en primera en Quilmes. Y después cuando volví a Estudiantes estaba el Cholo, que también ya tenía el equipo armado, bueno, no iba a tener muchas posibilidades y me voy a Argentinos Juniors. 1 año más. Cuando vuelvo, después estaba el Cholo, pero ya el Cholo ahí no quiso que me vaya, quiso que me quede, que fue en junio del 2007, y bueno, de ahí después fueron los casi 11 años continuos que jugué en la primera división y tuve la suerte como jugador aparte de salir campeón, de jugar las finales de todas las competencias, menos la Copa Argentina, que en ese momento cuando teníamos el equipo fuerte no se empezó a jugar, creo que empezó a jugar en 2012, 2013. Pero después tuve la suerte de ser campeón local, de perder una Sudamericana, perder la final de la Recopa, perder la final del Mundial de Clubes con el Barcelona y de haber salido campeón de América. Para un jugador y después tener la posibilidad también de ir y jugar algunos minutos en la selección argentina, así que yo creo que como jugador, más allá que no tuve la posibilidad de irme a jugar afuera, y cuando la tuve de ir a México no era por ahí
la edad que tenía y no era lo que me convenía, ya no, me costaba irme con la familia, así que decidí quedarme acá y por ahí la única espinita esa de poder haber jugado en una liga de afuera, que por mi característica de juego creo que hubiese sido la italiana. Chavo, justamente hablabas de las finales que jugaste. ¿Cómo fue la sensación de definir la Copa Libertadores con Estudiantes en el Mineirao frente a Cruzeiro? Fue, fue difícil porque nosotros de local salimos 0-0, hicimos un gran primer tiempo, merecimos ganar, pero en la última jugada Clever erra un gol abajo del arco y más allá de la bronca nuestra de no poder hacer un gol de local o de poder haber ganado el partido, yo creo que el gol tan claro que cerra abajo del arco era como que nos dio una señal, o yo sentí eso. Así que nada, fuimos 2 o 3 días antes, estábamos bien, éramos un grupo bárbaro porque teníamos la edad justa, teníamos casi todo entre 28 y 32 años, teníamos plenitud en lo físico, teníamos la experiencia, ya veníamos de perder una final de la Sudamericana en campo brasilero contra el Inter, que habíamos jugado 120 minutos. Y bueno, y arrancamos bien y después no hacen el gol y tuvimos la suerte de hacer el gol rápido, porque te lo puedo asegurar que cuando Brasil te va ganando de local son 60, 70 mil personas que se hacen sentir mucho. Ahora, al hacerle el gol rápido, todo eso le fue jugando en contra porque se empezaban los murmullos y la presión era cada vez mucho más grande para ellos. Y bueno, con el segundo gol fue una sensación única y sufrimos los últimos 5 minutos, sí, estábamos adentro del área, sufríamos, de hecho ellos pegan una en el travesaño y nada, después bueno, es tocar el cielo con las manos, salir campeón en tierra brasilera y la Copa Libertadores, que es lo máximo y es muy difícil, ¿no? Leandro, quería preguntarte por lo que fue después esa final del Mundial de Clubes con Barcelona. ¿Cómo fue un poco la preparación del partido desde lo táctico, desde lo mental? Porque bueno, les tocaba nada más y nada menos que enfrentarse al equipo sensación, que bueno, a la postre está recordado ese Barcelona de Guardiola como uno de los mejores equipos de la historia, y ustedes lo tuvieron a un pasito de derrotarlo. Sí, yo creo que tuvimos mala suerte porque llegamos con lo justo, en el sentido que, bueno, se habían vendido jugadores importantes. Llega José Sosa y no lo habilitan para jugar, va con nosotros, entrena con nosotros en Dubái, pero no lo habilitan para jugar. Se nos desgarra Carrusca, se nos lesiona Salgueiro y fue unas complicaciones que no teníamos jugadores. Esa era la realidad. De hecho, queda demostrado que entra Marcos Rojo, que debuta ese partido. Hoy Marcos Rojo es Marcos Rojo, pero en ese momento tenía nada, en 18, 17 años, 18 años. Entra Maxi Núñez, otro pibe, y bueno, y ellos entraba Yaya Touré, entraba Pedro, no paraban de entrar jugadores. Salía Henry y entraba Pedro, no me acuerdo, entraba Yaya Touré. Entonces la diferencia era abismal, pero nosotros con la estratega de Alejandro, que la verdad que es un monstruo, cómo planteó el partido y el corazón que tenía ese equipo y la mentalidad que tenía ese equipo, que tenía una concentración en la exigencia terrible y se lo pudo pelear hasta el final. Hasta el final se lo pudo pelear, pero un poco por lo que te decía recién, por esa concentración y esa mentalidad que teníamos, porque la verdad que era imposible. Se venían por todos lados,
la diferencia de la técnica, de cómo golpean la pelota y la velocidad que tienen, esos jugadores eran fuera de serie. Chavo, justamente nos mencionabas a Alejandro. ¿Cómo era tu relación con el profe Sabela? No, muy buena, teníamos amigos en común. La realidad que yo no lo conocía a Alejandro cuando llega al club, sí en algún evento que había hecho el club, que reunía a los campeones, bueno, he estado, lo he saludado, pero nunca antes. Y a partir que fueron pasando los días, la semana, los meses, nada, humanamente era un monstruo. Después sabía mucho, obviamente, pero yo creo que él nos llegaba al corazón. Conocía la historia de Estudiante como nadie, porque había estado con lo que generaron y lo que crearon todo lo que fue Estudiante. Él lo había vivido, entonces lo conocía como nadie y nos llegaba al corazón con cada palabra que decía, y eso era el plus que nos pedía siempre él, lo sacaba desde el humano. Quería preguntarte justamente por eso, y a lo mejor venía transmitido de parte de Alejandro, justamente, si es como dicen bueno, que Estudiantes es una familia, ¿no? En el modo que tiene de vivir la institución, y si en ese tipo de competencias, por ejemplo, una Copa Libertadores donde es un equipo tradicional que la había conquistado tantas veces, ¿ustedes sentían que tenían una atmósfera especial o se vivía esa especie de mística, como se le dice? Y un poco lo que te decía, otro poco que teníamos a Sebastián, que también él la conocías mucho por su padre, y bueno, para mí como jugador es un crack. O sea, bueno, como persona también porque tenemos buena relación, pero como jugador un crack. Manejaba todos los tiempos, nos potenció a todos los que jugábamos con él, a todos. Y yo creo que tanto Alejandro como él, Alejandro de afuera y él de adentro de la cancha, facilitaban muchas cosas. Y yo creo que ese equipo, durante esos 5 o 6 años, entraba a la cancha y sabía que no perdía. Aún perdiendo, pero sabía que no perdía. Porque la gente te lo hacía sentir en la tribuna, la seguridad que le dábamos, teníamos ese fuego sagrado, pero no lo tenía un jugador, lo tenían 5 o 6, y ya cuando lo tienen, ya 3 mucho, imagínate 5, 6 o 7, éramos invencibles, esa es la realidad, o nosotros nos sentíamos invencibles, y yo creo que el aliento que caía de la gente y la tranquilidad que nos daba Alejandro desde el banco y de cada partido que planteaba, también nos hacía creer que éramos invencibles. Chavo, usualmente solemos preguntarle a nuestros invitados cuál fue su gol más recordado. Imagino que en este caso el tuyo habrá sido el que le hiciste a Defensor Sporting en los cuartos de final del 2009 allá en el Centenario, ¿no? Sí, está el que le dice Arteaga. No, mira, la realidad que después uno, porque Copa Libertadores era cuarto de final, pero el gol que más grité, y creo yo que fue el más importante, no sé si para mí, pero sí para el equipo, fue cuando le terminamos ganando 4-0 a River en el Monumental. Porque nosotros jugábamos ese partido con River, teníamos que ganar sí o sí, y no teníamos ni a Enzo Pérez ni a Verón, no teníamos ni el A de Espado ni el A de Basto. Y teníamos un miedo para salir a jugar ese partido porque River estaba jugando la categoría, si se quiere. Se fue al otro año, pero en ese momento ya estaba mal, pero tenía buen equipo, y nosotros teníamos que ganar sí o sí para jugar la última fecha con Arsenal. Y yo creo que ese gol, por lo que significó, por ese miedo que teníamos
de no tener a nuestro capitán, de no estar a la figura que en ese momento era Enzo Pérez. Creo que hago el gol a los 5 minutos, 6 minutos de cabeza. Ahí nos da una tranquilidad donde después pudimos manejar el partido y ganarlo tranquilo, pero al principio era un partido muy, muy complicado. Leandro, quería preguntarte, bueno, ¿cómo viviste el hecho de haber compartido cancha con tantos grandes jugadores? Bueno, se me viene ahora rápido a la cabeza, justo lo nombrabas a Juan Sebastián Verón, has compartido también una saga muy, muy recordada con Agustín Alayes, está Enzo Pérez, está el Principito Sosa, está Andújar, y bueno, también tuviste ese paso por la selección que vos destacabas. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? No, tuve la suerte, sí, como un poco lo nombraste vos. Después, yo cuando jugué en Quilmes, Copa Libertadores en Quilmes, jugué con Nelson Viva y Almeida. Y yo ya me daba cuenta que ellos eran muy distintos. Tenían desde lo físico, desde el golpeo a la pelota, desde la técnica, eran distintos. Y ya ellos a mí me marcaban algo. Y después, bueno, sí, cuando vine estudiante, obviamente Verón hacía lo que quería, con la pelota, con la pegada, cómo manejaba los tiempos dentro de la cancha. Bueno, después tuve la suerte de jugar con el Flaco Schiavi, semifinal y final, y con muchos buenos jugadores. Y después cuando fui a la selección tuve ese sueño en vida y lo pude disfrutar. Habrán sido, no sé, 5 o 6 convocatorias. Que bueno, eso era en Fórmula 1. Fórmula 1, ver de cerca lo que eran. Bueno, yo siempre dije que había 5 o 6, todos eran buenos, pero había 5 o 6 jugadores que salían de lo normal, que, bueno, Messi ni hablar, pero estaba el Kun Agüero, Higuaín, Di María, Gago, Zabaleta, eran muy distintos, eran distintos. La verdad, bueno, Mascherano, pero esos jugadores, 6, 7 jugadores, eran, yo siempre digo, iban a otra velocidad. Pero bueno, todos, pero esos eran los que más me sorprendieron. Esa es la realidad, me sorprendió. Bueno, Leandro, te voy a hacer la última, por lo menos de mi parte, como para ir cerrando. Preguntarte un poco ahora en tu carrera como entrenador que comenzó en Estudiantes, si en estos momentos estás en la búsqueda de algún club como para seguir desarrollando tu profesión. Sí, arranqué en Estudiantes, estuve 1 año y medio en la reserva y después, bueno, en primera fue algo inesperado por todo, por el club, por nosotros como cuerpo técnico, porque fue después de una pandemia donde se habían ido todos los jugadores y la realidad que me tocó jugar con los jugadores de la casa fue muy difícil y no ha sido bueno el paso. Y nada, ahora sí, estar tranquilo, analizando cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, juntándose con diferentes entrenadores, teniendo charlas y esperando. Hoy me toca vivir de este lado, que es totalmente distinto a lo que fue de jugador. Es muy, muy difícil, más complejo y no está fácil, no es fácil. Pero bueno, estar tranquilo sobre todo en estos momentos, que a veces no es fácil, porque a veces hay días que estoy sin hacer nada y la cabeza trabaja, pero a la vez tranquilo sabiendo que en algún momento va a salir y esperar esa posibilidad. Yo creo que una posibilidad más voy a tener, la tengo que aprovechar. Me ha pasado como jugador, no ha sido fácil mi carrera y bueno, no tenía por qué serlo como entrenador. Va a ser de igual o más difícil, pero bueno, sabiendo que es mucho más complejo. Bueno, Leandro, simplemente queremos agradecerte por tu tiempo, por esta nota, sobre todo porque bueno, te estuvimos persiguiendo bastante y bueno, no podíamos coincidir, pero vos siempre accediste a
a charlar con nosotros, así que agradecerte por este tiempo y porque, como vos marcabas un poco al principio, me parece que tu testimonio, el que lo puedan escuchar chicos de Cafferata o de la región, sirve para bueno, supongo que como inspiración para los que tienen el sueño de ser futbolistas. Bueno, primero sí, un amigo mío me dijo, ahora que no tenés tiempo, me dio a entender que estaba al pedo, pero que no iba a tener tiempo. Y parece mentira, pero no podíamos coordinar la nota porque siempre tengo que hacer algo y no me puedo ordenar con los tiempos. Pero bueno, no, gracias a ustedes y siempre me gusta dar nota, sobre todo que nos conocemos, y un poco para lo que dijiste vos recién, que el mensaje sea para los más chicos, que ser jugador de fútbol no hay que ser un crack, solamente hay que tener disciplina y querer, esforzarse y querer. Y siempre digo lo mismo, uno ve el final de la carrera, pero lo que más cuesta y lo que más hay que redoblar esfuerzo es al principio, cuando uno tiene 14, 15, 16 años, que ahí tiene que estar lejos de sus amigos, de sus seres queridos. Cuando el viernes todos sus amigos se van a juntar a un asado, quizás se tiene que dormir temprano porque tiene que jugar el sábado. Eso es lo más difícil. Y después lo otro se disfruta. Pero primero hay que hacer el esfuerzo y ojalá, yo a los chicos de Cafferata siempre le digo y trato, si alguno se quiere venir a probar, abrir una puerta de estudiante para que se vengan a probar. Así que nada, que el fútbol es lo más lindo que hay y te saca de tantas cosas malas que hoy estamos atravesando. Ese es el mensaje, Leandro. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y hasta pronto.